Un coro infantil canta una melodía dulce, casi celestial. Las voces se mezclan con el sonido húmedo de la madera vieja y el crujir de una puerta cerrándose con fuerza. El aire dentro del salón huele a incienso, sudor y silencio. En una esquina, un hombre con barba gris observa desde un sillón. Los niños lo miran como si esperaran una señal. Cuando levanta la mano, las voces callan. La grabación termina ahí. Fue encontrada años después, en una caja metálica con la inscripción Familia de Dios, California, 1974. La historia de los niños de Dios comenzó como un movimiento de amor y libertad. Eso decían. Era el final de los años 60, y miles de jóvenes buscaban un sentido, una fe distinta, una comunidad donde pudieran escapar del ruido del mundo. Un hombre llamado David Berg, que se hacía llamar Moisés David, les prometió exactamente eso. Una familia que vivirá el verdadero amor de Cristo, repetía. Pero el amor se transformó pronto en obediencia. Y la obediencia, en devoción ciega. La doctrina se expandió como una llama. Estados Unidos, América Latina, Europa. Berg enviaba cartas a sus seguidores. Las cartas de Mo las llamaban, llenas de visiones, profecías y mandatos. Decía que el fin del mundo estaba cerca y que solo los niños de Dios serían salvados. Prometía una revolución espiritual, una familia sin pecado ni fronteras. En realidad, estaba creando un imperio cerrado, invisible y profundamente corrupto. A los recién llegados los recibían con abrazos y canciones. Les decían que el mundo exterior estaba perdido, que el amor verdadero solo existía dentro del grupo. Les quitaban el dinero, los documentos y poco a poco el nombre. Eran hermanos, hijos, obreros del Señor. La personalidad era el primer sacrificio. Con el tiempo, el grupo desarrolló rituales extraños. Las oraciones se convertían en cantos nocturnos y los cantos en sesiones de confesión. Nada de lo que pasaba dentro podía ser contado fuera. Lo que se hace por amor, Dios lo entiende, decía Berg. Esa frase, escrita en cientos de panfletos, se volvió la justificación perfecta para los abusos que seguirían. Los testimonios más antiguos describen una estructura hermética, con líderes vigilando cada acto. Las parejas eran separadas, los hijos criados por otros miembros, y la intimidad se convertía en una forma de adoración. Le llamaban flirty fishing, mujeres que debían pescar almas mediante seducción y entrega. Cada acto era considerado un servicio a Dios. Cada cuerpo, una ofrenda. Las víctimas eran instruidas a sonreír siempre, a creer que el dolor era purificación, que el placer era una forma de alabanza. La confusión se convirtió en doctrina, y el miedo, en fe. Décadas después, los sobrevivientes aún hablan en voz baja. Algunos no recuerdan su nombre de nacimiento, solo los himnos. Otros conservan cicatrices en forma de versículos tatuados a la fuerza. Uno de ellos, una mujer que ahora vive en Guadalajara, describió así su infancia. Éramos luz, decían, pero todo lo que recuerdo es oscuridad. El culto se fragmentó en los 90, pero nunca desapareció por completo. Cambió de nombre, de líderes, de apariencia. Hoy se presenta como una comunidad espiritual en línea, con mensajes sobre amor, unidad y paz interior. Sus redes sociales usan imágenes suaves, filtros cálidos y frases sobre compasión. Pero entre los seguidores más antiguos, aún se murmura el viejo saludo. Jesús te ama, y Mo también. Los expertos en sectas aseguran que los niños de Dios fue uno de los movimientos más destructivos del siglo XX. Pero fuera de los archivos policiales y los documentales perdidos, casi nadie recuerda su nombre. Y sin embargo, cada cierto tiempo, alguien encuentra una cinta vieja, una carta firmada por Moisés David, o una fotografía de un grupo sonriente bajo un cartel que dice «La familia del amor». La imagen parece inocente, hasta que uno se da cuenta de lo que oculta detrás. Niños que no sabían lo que significaba libertad, mujeres que confundieron devoción con sacrificio, y un hombre que usó la palabra amor como herramienta de control. En algún lugar, esa grabación inicial, el coro infantil, el silencio,
El cierre de la puerta sigue guardada en un archivo sin nombre, y quien la escucha por primera vez jura sentir algo que no debería estar ahí, una voz que susurra entre los niños, muy cerca del micrófono. No es una oración, es una advertencia. A finales de los 70, los Niños de Dios ya no eran una comunidad aislada. Eran un sistema, un entramado de casas, escuelas y centros misioneros distribuidos en más de 60 países. Cada ciudad tenía un hogar, cada hogar un líder, y cada líder respondía directamente a las cartas de un hombre que ya nadie veía, David Berg. Las instrucciones llegaban en sobres cerrados, marcados con el sello de un pez. Dentro, hojas mecanografiadas con mandatos, cuántas horas de oración, qué himnos cantar, qué libros quemar, y sobre todo, cuántos nuevos hijos debía reclutar cada célula. La fe se convirtió en estadística. Las almas tenían número, meta y recompensa. Los informes de la época revelan que el grupo recaudaba millones de dólares al año. Las donaciones venían de simpatizantes, empresas pantalla y, en algunos casos, de celebridades que creían ayudar a una obra misionera. Berg usaba el dinero para imprimir folletos, producir discos musicales y sostener una red secreta de propiedades en el Caribe. Era el paraíso de los fieles y de su fundador. Los miembros vivían bajo un sistema de puntos espirituales. Cada acto de obediencia sumaba valor, cada duda lo restaba. Los obreros fieles comían mejor, dormían bajo techo y podían escribir cartas a otros hogares. Los débiles eran degradados, limpiaban baños, ayunaban o eran enviados a colonias de aislamiento. El castigo era presentado como una oportunidad de purificación. Los líderes lo llamaban disciplinar con amor. A partir de 1982, Berg introdujo el concepto del ejército de David. Niños y adolescentes eran entrenados como mensajeros espirituales. Aprendían canciones, versículos y frases clave para acercarse a la gente en las calles. Eran la cara dulce de un sistema oscuro. Muchos nunca regresaron a sus familias. El control psicológico era absoluto. Los hogares tenían vigilancia interna. Cada miembro debía confesar sus pensamientos en sesiones colectivas llamadas sharing. No había privacidad. Las cartas personales eran revisadas, las grabaciones censuradas, las dudas convertidas en pecado. El miedo a fallarle a Dios mantenía a todos inmóviles. Era un círculo perfecto. La culpa alimentaba la obediencia, y la obediencia reforzaba la culpa. Cuando las primeras investigaciones comenzaron, la organización cambió de nombre otra vez. Ahora se llamaba la Familia Internacional. Decían que los rumores provenían de enemigos del amor. La narrativa oficial era sólida. Nos persiguen porque hemos descubierto la verdad que el mundo teme. Y muchos creyeron. Incluso algunos gobiernos locales ofrecieron protección, pensando que se trataba de una comunidad religiosa perseguida. Entre 1986 y 1993, la secta alcanzó su máximo poder. Tenía presencia en escuelas, fundaciones y proyectos de ayuda humanitaria. Detrás de las cámaras, los líderes elaboraban manuales de conducta donde se redefinía todo: la infancia, el matrimonio, el consentimiento. El lenguaje se transformó en arma. Las palabras amor, obediencia y sacrificio se usaban como si significaran lo mismo. Los pocos que intentaron huir descubrieron que no había afuera. Sus documentos estaban controlados, su dinero desaparecido. Algunos fueron perseguidos. Otros simplemente desaparecieron en la obra de Dios. Los hogares se movían cada pocos meses, cambiaban nombres, países, rostros. Era un enjambre invisible que siempre parecía un paso adelante. Berg murió en 1994, escondido en Portugal. Su muerte fue anunciada por fax a los líderes. El profeta ha ascendido. La estructura siguió funcionando bajo nuevos nombres. Algunos grupos menores se disolvieron. Otros se adaptaron a Internet. Hoy, sus foros hablan de amor universal y reconexión espiritual, sin mencionar el pasado, pero las canciones siguen siendo las mismas. Entre los archivos desclasificados del FBI hay un informe que termina con una frase escrita a mano:
Ninguna organización puede sobrevivir tanto tiempo sin un Dios o sin miedo. Los niños de Dios tuvieron ambos. El calor era tan denso que el aire parecía líquido. El investigador Eduardo Salazar, etnógrafo colombiano, llevaba 3 días caminando por el Amazonas junto a un guía local. Buscaban una aldea registrada en documentos de los años 30, los hijos del último sol. Nadie la había visto desde entonces. El nombre aparecía en relatos antiguos, siempre asociado a desapariciones, cantos y luz. La primera noche acamparon cerca de un río. El guía encendió una pequeña fogata y murmuró: «Si escuchas los tambores, no respondas». Eduardo sonrió, pensando que era superstición. Pero cuando el viento cambió, oyó algo. Un ritmo bajo, constante, lejano. Como un corazón gigante latiendo bajo la tierra. El guía apagó el fuego y no habló más. Al amanecer, hallaron marcas en los árboles. Círculos tallados, 3 líneas verticales y una figura en el centro. Un sol con la boca abierta. A su alrededor, el bosque estaba en silencio absoluto. Ni pájaros, ni insectos. Solo el sonido del agua moviéndose con lentitud. Eduardo comenzó a filmar. En la grabación, la cámara vibra, y una sombra cruza detrás de los árboles. A medida que avanzaban, encontraron restos de chozas cubiertas de musgo. Dentro, colgaban figuras hechas con ramas, huesos y cabello humano. Los nativos las llamaban guardianes del día que no vuelve. Los rituales, según los viejos, eran una forma de mantener vivo al sol. Creían que si el astro se enfriaba, la selva lo devoraría todo. Eduardo escribió en su diario: «No hay diferencia entre la fe y el miedo. Aquí son lo mismo». El segundo día encontraron un claro circular. En el centro, un altar de piedra. Sobre él, símbolos pintados con pigmentos rojos y amarillos. Parecían recientes. El guía se negó a acercarse. «Ellos no se fueron», dijo. «Solo esperan que alguien mire». Esa noche, el viento cambió otra vez. Eduardo escuchó pasos alrededor del campamento. Grabó el sonido, ramas quebrándose, respiraciones lentas, susurros en una lengua que no conocía. La cinta termina abruptamente con un golpe y un grito ahogado. El guía nunca volvió. Semanas después, una expedición de rescate encontró la cámara junto al río. El cuerpo de Eduardo no apareció. Las últimas imágenes muestran un amanecer anaranjado, un grupo de figuras de pie entre la niebla. Sus rostros están cubiertos de ceniza, y todos miran hacia el cielo. El sol, en ese momento, parece más grande de lo normal. Y el sonido, un zumbido grave, profundo, llena la grabación hasta que todo se vuelve blanco. Hoy, los aldeanos cercanos dicen que, algunas noches, el río brilla con una luz dorada. Dicen que es el reflejo del sol, buscando su última ofrenda. Y cuando los niños preguntan quiénes eran los hijos del último sol, los ancianos solo responden: aquellos que creyeron que podían alimentar a un dios con su propia carne. El video recuperado del campamento de Eduardo dura exactamente 9 minutos y 17 segundos. No tiene fecha ni sonido al principio, solo una imagen fija de la selva iluminada por fuego. Cuando el viento sopla, la cámara tiembla, y el resplandor revela figuras moviéndose alrededor de un círculo de piedra. Llevan máscaras hechas de corteza y huesos. En el centro, algo arde con una intensidad antinatural. El color no es rojo, es dorado. El tipo de luz que no calienta, pero que parece mirar. Los expertos que analizaron la cinta aseguran que el fuego no provenía de ninguna fuente visible. No había combustible, ni rastros de petróleo o gas. El fuego simplemente estaba ahí, brotando del suelo como si la tierra exhalara luz. A los 34 segundos, una voz femenina susurra algo en una lengua desconocida. Luego, un coro responde. El sonido se asemeja a un canto inverso, como si las palabras fueran dichas al revés. En ese momento, el sol, aunque era medianoche,
parece reflejarse sobre las copas de los árboles. La grabación se corta durante 5 segundos y luego vuelve. Ahora hay más figuras. Un niño camina hacia el centro, llevando una antorcha. Detrás de él, los demás levantan las manos y cantan. El sol no muere, el sol nos come. El coro se repite 3 veces. El ritmo del tambor aumenta. El fuego también. Las sombras danzan como si fueran vivas, proyectando rostros que no están ahí. Uno de los investigadores afirmó, después que, al ampliar el video cuadro por cuadro, vio entre las llamas un rostro idéntico al de Eduardo. Según el informe de la expedición de rescate, el altar estaba cubierto de pigmentos, cenizas humanas y fragmentos de cuarzo fundido. Las piedras alrededor mostraban signos de calor extremo, suficiente para deformar metal. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron bajo el altar. Un hueco circular, de casi 1 metro de profundidad, con paredes ennegrecidas. En su interior había huellas de manos, como si alguien hubiera intentado salir o entrar. Los aldeanos cercanos conocían el lugar, le llamaban la boca del día. Decían que, cada 100 lunas, el sol necesitaba un recordatorio de su poder, que si los humanos olvidaban adorarlo, él apagaría su fuego. Por eso, los hijos del último sol se ofrecían voluntariamente. El sacrificio no era castigo, era deber. El cuerpo era la ofrenda, y la luz, la redención. Los rescatistas recuperaron la cámara a unos 20 metros del altar. El equipo técnico la analizó en Bogotá. Cuando aceleraron la cinta al doble de velocidad, descubrieron un sonido de fondo que no era viento ni tambor. Era una respiración, regular, profunda, proveniente del suelo. El micrófono había captado algo más que ruido ambiental. Un pulso, un ritmo, una vida. En los últimos minutos del video, la cámara se acerca lentamente al fuego. Dentro de las llamas, se distingue algo que parece una figura, humana, de pie, inmóvil, mirando a la cámara. Su rostro no se mueve, pero los ojos brillan como metal fundido. La voz femenina vuelve a hablar, esta vez más cerca del micrófono. Nosotros no lo adoramos. Nosotros lo sostenemos. El resto es caos. La cámara cae al suelo. El sonido se distorsiona y el canto se transforma en gritos. El fuego sube hasta llenar toda la imagen. Durante unos segundos, solo se ve un resplandor blanco. Y después, silencio. El último fotograma, apenas visible, muestra el reflejo del cielo. El sol aparece, pero no como una esfera. Tiene forma humana y parece mirar hacia abajo, directamente al espectador. Los técnicos aseguraron que no se trataba de una manipulación. La forma estaba registrada químicamente en el negativo. Desde entonces, cada expedición que entra en esa zona reporta lo mismo. Baterías drenadas, brújulas que giran sin control y una sensación constante de calor, incluso de noche. Los indígenas dicen que el sol respira por debajo de la tierra y que los que lo escuchan, aunque logren salir, ya no pueden dormir sin sentir el fuego bajo la piel. Algunos investigadores llaman al fenómeno síndrome del sol interno, una fiebre que no quema por fuera, sino por dentro. Otros, simplemente, no regresan. Los aldeanos resumen la historia con una frase que se repite desde hace siglos. El día no necesita luz, solo sangre. A mediados de los años 80, Japón vivía una era de prosperidad, tecnología, disciplina, dinero. Pero en las sombras de Tokio, un hombre de mirada tranquila y voz pausada construía su propio mundo. Su nombre era Shoko Asahara, y decía ser la reencarnación de Cristo, Buda y Shiva al mismo tiempo. Un elegido destinado a salvar a la humanidad, destruyéndola. Su movimiento comenzó como un grupo de meditación, clases de yoga, respiración, paz interior. Pero Asahara mezclaba misticismo hindú, ciencia moderna y profecías nucleares,
Decía que el fin del mundo llegaría pronto y que solo aquellos que alcanzaran la iluminación científica sobrevivirían. Llamó a su doctrina Aum Shinrikyo, la verdad suprema. Los primeros seguidores eran jóvenes ingenieros, físicos y médicos. Científicos brillantes que creían que la fe podía coexistir con la tecnología. Aum no se presentaba como una religión, sino como un laboratorio espiritual. Construyeron centros de investigación, laboratorios biológicos, incluso instalaciones en el monte Fuji. Era una combinación perfecta de misticismo y ciencia, la fórmula del control absoluto. Asahara predicaba que la humanidad estaba condenada por su egoísmo. Según él, solo la purificación total, espiritual y física, podría salvar el planeta. Sus discursos eran grabados en cintas y transmitidos por televisión satelital. Miles lo escuchaban. Su voz era serena, casi hipnótica. Prometía trascendencia a través de la experimentación. Si conoces la mente, puedes dominar el universo. Los adeptos pasaban por rituales de iniciación llamados PSI Training. Eran sometidos a privación del sueño, ayunos y baños químicos. Después, se les colocaban cascos conectados a electrodos que emitían impulsos eléctricos suaves. Asahara afirmaba que así podía transferir su energía divina directamente al cerebro del discípulo. Los resultados eran estados de alucinación intensa y obediencia total. Algunos perdían la memoria, otros, la voluntad. Dentro de los templos de Aum, la ciencia era religión. Microscopios y estatuas de Buda compartían el mismo altar. Los laboratorios estaban llenos de tubos, animales experimentales y mantras electrónicos. El olor a ozono y formol se mezclaba con incienso. Los seguidores lo llamaban el aroma de la verdad. Asahara hablaba del Armagedón científico. Decía que Estados Unidos destruiría Japón con armas nucleares y solo Aum estaría preparado para resistir. Construyó refugios subterráneos, fábricas de armas biológicas y un departamento químico dirigido por doctores de élite. Su obsesión era crear la energía divina en forma líquida. Aum Shinrikyo se convirtió en un estado dentro del Estado. Tenía emisoras de radio, partidos políticos y su propia milicia espiritual. Los miembros dormían con altavoces repitiendo la voz del maestro. Si dudas, morirás con los débiles. El fanatismo creció hasta niveles incontrolables. Los que intentaban huir eran perseguidos o desaparecían. Aum acumulaba millones en donaciones y controlaba propiedades por todo Japón. Los vecinos reportaban olores químicos, pero la policía no intervenía. Era una secta demasiado organizada, demasiado silenciosa. En 1993, los laboratorios comenzaron a producir gas sarín. Los químicos lo llamaban el aliento de Shiva. Asahara lo consideraba la herramienta final de purificación. Una sustancia capaz de separar el Biamasintonsiam, alma del cuerpo. Y creía que el sacrificio de los impuros aceleraría el nacimiento del nuevo mundo. Un discípulo escribió antes de desaparecer: el maestro dijo que la ciencia es la forma más pura de fe. No lo dudo. Siento que ya no soy yo. El 20 de marzo de 1995, Tokio despertó envuelta en niebla. Eran las 7 de la mañana cuando 5 miembros de Aum Shinrikyo abordaron diferentes vagones del metro. Llevaban bolsas envueltas en papel de periódico, selladas con cinta adhesiva. Dentro había un líquido transparente, gas sarín, el aliento de Shiva, como lo llamaban los discípulos de Asahara. Creían que su maestro había ordenado el sacrificio para purificar el alma colectiva del Japón moderno. A las 7:46, una de Minaresim, las bolsas fue perforada con la punta de un paraguas. Un olor agrio se expandió. Luego vinieron los gritos. Pasajeros cayendo al suelo, tosiendo, sin poder respirar. El sarín se evaporó en segundos, atacando el sistema nervioso, paralizando músculos, cerrando pulmones. En menos de 10 minutos, el gas se había propagado por 3 líneas del metro.
Algunos intentaban abrir las puertas. Otros golpeaban las ventanas con desesperación. El aire se volvió invisible y letal. Los primeros reportes hablaban de una fuga química. Nadie sospechaba que era un ataque planificado. Las ambulancias no daban abasto. Paramédicos entraban sin máscaras, cayendo también. El suelo estaba cubierto de cuerpos temblando. Las cámaras de televisión captaron imágenes que Japón nunca olvidaría. Funcionarios ayudando a extraños, ojos vidriosos, manos extendidas pidiendo aire. Aum Shinrikyo había logrado lo imposible: llevar el apocalipsis al corazón de Tokio. 12 muertos. Más de 6.000 heridos. Pero los médicos decían que eran muchos más. Algunos murieron días después. Otros quedaron atrapados en un silencio mental. Víctimas que aún hoy tiemblan cuando escuchan el sonido del metro. Tokio, símbolo de orden y precisión, se convirtió en un escenario de pesadilla. Durante las investigaciones, la policía descubrió el verdadero tamaño del culto. Laboratorios químicos con toneladas de materiales. Documentos con fórmulas de gases nerviosos, listas de enemigos políticos, planos de bases militares. Había mapas detallados del metro, grabaciones de los ensayos previos al ataque. Los discípulos más cercanos a Asahara confesaron entre lágrimas que creían que él podía detener el tiempo. Uno dijo: «Pensé que moriríamos, pero que renaceríamos en un mundo nuevo. No sabíamos que el infierno ya había empezado». La captura de Asahara fue transmitida en vivo. Cuando los agentes entraron en su escondite, lo encontraron meditando. Su cabello enmarañado caía sobre sus hombros y sonreía. No se resistió, solo dijo: «El karma se ha completado». Durante los interrogatorios, hablaba en parábolas. Negaba haber ordenado el ataque, pero celebraba su resultado. Decía que el dolor purifica y que la muerte es solo la puerta al despertar. El juicio duró años. Algunos seguidores se suicidaron antes de declarar. Otros se aferraban a la idea de que su maestro era inocente. Aum Shinrikyo cambió de nombre varias veces, pero nunca desapareció. Los templos continuaban operando bajo fachada de centros de meditación. Incluso hoy, hay lugares en Japón donde el nombre Aum no puede ser pronunciado en voz alta. En 2018, Asahara fue ejecutado, pero muchos creen que su influencia sigue viva en foros y grupos clandestinos de Internet. Su rostro aparece en publicaciones que mezclan ciencia, espiritualidad y odio. Dicen que los nuevos adeptos estudian sus escritos para preparar el próximo renacimiento. El ciclo nunca se rompe. El miedo se convierte en fe, y la fe en obediencia. Años después, una de las sobrevivientes del metro escribió: «El gas me quitó la vista, pero no el recuerdo. Cada vez que cierro los ojos, lo vuelvo a respirar. Tokio aún recuerda ese olor. Metálico, dulce, inhumano. La ciudad respira, pero nunca volvió a hacerlo con confianza». Algunos dicen que el mal desaparece cuando su líder muere, pero ¿qué pasa cuando su voz sigue resonando en las mentes de los Kwantoons fieles? Deja tu comentario si crees que el fanatismo puede volver. ¿Tú lo seguirías o escaparías antes de que el aire se vuelva veneno? Comenzó como una comunidad en línea, un grupo privado en una red social, sin nombre visible. Su lema era simple: apaga el ruido, escucha la verdad. Los usuarios compartían textos sobre meditación, trauma digital, limpieza emocional. Al principio, parecía inofensivo, pero entre las frases motivacionales se escondían mensajes más oscuros. Desconecta para sanar. No eres real hasta que dejas de hablar. El mundo no existe cuando cierras los ojos. Nadie sabía quién administraba el grupo. Los perfiles eran falsos, las fotos borrosas, pero los mensajes llegaban cada madrugada, siempre firmados con el mismo símbolo: un círculo dividido en 7 partes. El 7º círculo decía ofrecer un retiro espiritual único.
una experiencia de silencio absoluto, transmitida en directo desde una cabaña en algún lugar del norte. Los elegidos recibirían coordenadas secretas y un enlace cifrado para unirse a la transmisión. Los primeros participantes describieron el retiro como una revelación. Durante 3 días, permanecían conectados a una sala virtual con un fondo blanco, sin chat, sin nombres. Una voz mecánica les pedía que respiraran, que observaran su mente y que no respondieran a los pensamientos. Cada hora, la pantalla se oscurecía durante 60 segundos y aparecía la frase: "El silencio es prueba de existencia". Con el tiempo, la comunidad creció. Miles de personas seguían las transmisiones nocturnas, muchas desde habitaciones pequeñas, iluminadas solo por la luz de la pantalla. El algoritmo las unía, solitarios, deprimidos, obsesivos. La voz del séptimo círculo se convirtió en una compañía. Les hablaba con calma, sin emoción, repitiendo siempre las mismas palabras: "Desaparece y serás libre". Las reglas del retiro eran estrictas. No podían usar redes sociales, ni hablar con familiares, ni salir de casa durante 7 días. Debían permanecer conectados al flujo constante de la transmisión. Quienes obedecían completamente recibían un mensaje privado: "Has ascendido al siguiente círculo". Los que lo lograban dejaban de escribir en foros, de postear fotos, de responder mensajes. Simplemente desaparecían. Un periodista intentó seguir el rastro digital del grupo. Descubrió que los servidores estaban alojados en 3 países diferentes y que las direcciones IP eran falsas. Los videos del retiro eran retransmitidos desde cuentas nuevas cada semana, siempre eliminadas después. No, había forma de rastrear el origen. Solo quedaba la voz. El ruido es dolor. La memoria es prisión. Libérate. A finales de 2024, comenzaron los primeros casos de aislamiento severo. Usuarios que no salían de sus casas durante semanas, comunicándose solo a través de los mensajes automáticos del séptimo círculo. Algunos perdieron sus empleos, otros cortaron todo contacto con la realidad. Cuando la policía intentó intervenir, descubrieron algo peor. El retiro ya no estaba en 1900 línea. Ahora, las invitaciones eran físicas. Cajas negras con un símbolo grabado en relieve, enviadas por correo. Dentro, una nota: "Te hemos estado observando. Tu silencio ha sido escuchado". Las primeras denuncias aparecieron en enero de 2025. Familias que no podían contactar a sus hijos, puertas cerradas por dentro, computadoras encendidas, cámaras tapadas con cinta negra. En las pantallas, un fondo blanco y un mensaje inmóvil: "Tu silencio ha sido escuchado". La policía encontró decenas de apartamentos vacíos con la misma escena. Una silla frente a la pantalla, restos de comida en el suelo y auriculares colgando de los brazos del sillón. No había señales de violencia. Los relojes estaban detenidos, todos a la misma hora. 3:03 AM. Los investigadores rastrearon los discos duros. Cada uno contenía un archivo de video con duración variable. En todos, una figura aparecía sentada, mirando al frente, en silencio. A los pocos minutos, la imagen se distorsionaba. Luego, ruido. Y al final, un parpadeo. Una sombra circular que parecía acercarse a la cámara. Después, nada. Los técnicos analizaron los cuadros detenidamente. Descubrieron patrones fractales ocultos en los píxeles, códigos binarios que se repetían con cada aparición de la sombra. Al convertirlos en audio, escucharon un zumbido grave, constante, una frecuencia de 19 hercios, suficiente para causar mareo, ansiedad e incluso alucinaciones. Era como si el séptimo círculo hubiera aprendido a hablar directamente con el cuerpo. El periodista que había seguido al grupo fue encontrado una semana después, descalzo, caminando por una carretera al norte. No recordaba su nombre. Repetía una frase una y otra vez. Ellos no estaban conectados,
nosotros lo estábamos. Su piel mostraba quemaduras leves, como si hubiera estado expuesto a una fuente de luz intensa. Sus ojos, sin brillo, parecían mirar a algo que ya no estaba allí. En los días siguientes, la prensa comenzó a publicar artículos alarmistas. Se hablaba de un nuevo tipo de manipulación neuronal, de una mezcla entre hipnosis colectiva y tecnología subliminal. Pero cuanto más se hablaba del séptimo círculo, más desaparecían los artículos, videos borrados, cuentas suspendidas, archivos dañados. Los periodistas comenzaron a recibir correos extraños con solo una frase: el ruido vuelve. Mientras tanto, el séptimo círculo seguía creciendo. La policía descubrió nuevos foros en la web oscura, donde los miembros se grababan en directo, sentados frente a sus pantallas durante horas. Decían estar escuchando la frecuencia interior. Cada transmisión terminaba con el mismo sonido: un zumbido grave que hacía vibrar los parlantes, seguido por una imagen fugaz del símbolo del círculo dividido en 7 partes. Uno de los investigadores intentó seguir la señal. Dijo que, por un instante, la transmisión respondió. El monitor mostró su rostro, pero distorsionado, multiplicado en 7 versiones que parpadeaban al unísono. Poco después, el hombre abandonó la unidad. Comenzó a hablar en susurros, diciendo que la voz lo llamaba desde dentro. En abril, comenzaron las desapariciones físicas. Los que habían participado en los retiros recibían mensajes cifrados con coordenadas y la palabra regreso. Muchos salieron de sus casas y nunca regresaron. Los celulares quedaron encendidos, grabando solo el sonido del viento. Una de las grabaciones captó algo más, un murmullo lejano, como cientos de voces repitiendo la misma palabra. Silencio. Cuando la policía intentó interceptar la señal, la transmisión desapareció. Los servidores se apagaron una noche a las 3:03, exactamente 30 días después del primer caso. Desde entonces, nadie volvió a hablar del séptimo círculo. Pero cada año, el mismo día, un nuevo perfil aparece en redes sociales con la frase: el silencio continúa. El último informe forense reveló que todas las víctimas tenían un leve daño auditivo. Sus cerebros mostraban actividad eléctrica anómala, como si hubieran estado escuchando algo que aún resonaba. Un eco, constante en frecuencias que ningún micrófono puede registrar. Y cuando los técnicos apagaron las máquinas, un pequeño detalle los dejó sin palabras. El zumbido siguió allí, suave, profundo, interminable, como si alguien, en algún lugar, todavía estuviera escuchando. Suiza, 1984. En una pequeña aldea rodeada de montañas, un grupo de personas vestidas de blanco se reúne bajo un techo de madera. En el centro, una mesa circular. Encima, una vela encendida. Dicen que esa llama es el reflejo de un sol invisible, el verdadero sol, el que brilla más allá de la muerte. El hombre que dirige la ceremonia se llama Luc Juret, médico homeópata, carismático, con voz serena y ojos que parecen comprenderlo todo. A su lado, Joseph Di Mambro, un místico, obsesionado con los templarios, los números sagrados y las profecías cósmicas. Juntos fundan la Orden del Templo Solar, una comunidad que combina cristianismo esotérico, ocultismo, astrología y ecología espiritual. Prometen un puente entre la Tierra y Sirio, la estrella que, según ellos, guarda el secreto del renacimiento del alma. Los miembros viven con disciplina absoluta. No fuman, no beben, ayunan los días sagrados. Las mujeres visten túnicas doradas, los hombres blancas. Las ceremonias se realizan bajo cúpulas de cristal decoradas con símbolos solares y espadas cruzadas. El incienso flota en el aire como un velo dorado. La música de fondo repite notas hipnóticas. La voz de Juret los guía. Somos partículas de luz perdidas en el polvo del mundo. Debemos regresar a nuestra fuente. Los adeptos,
aseguran sentir vibraciones, visiones de colores y figuras luminosas. Durante los rituales, algunos entran en trance, convencidos de que seres superiores los observan. El calor de las velas, la falta de oxígeno y la sugestión colectiva producen un estado de éxtasis que confunden con iluminación. Con el tiempo, la orden crece en silencio. Doctores, abogados, profesores, ingenieros, todos fascinados por la idea de trascender un planeta corrupto. Luc Jouret predica que la humanidad está en decadencia moral y que solo la orden puede guiar a los elegidos hacia una dimensión de oro. Según él, el universo está dividido en planos, vibratorios, y la muerte es solo una transición energética. Dimambro complementa su discurso con símbolos templarios, rituales de fuego y recitaciones del libro del Sol Eterno. En los chalets donde viven, las rutinas son precisas. Cada día inicia con meditación y termina con el saludo solar. Comen en silencio, beben agua de manantial y repiten mantras para purificar la mente de la contaminación terrestre. La organización es jerárquica, los iniciados de oro, los guerreros, del sol y los vigilantes. Los últimos controlan el acceso a la información y las reuniones secretas. Los nuevos miembros son sometidos a entrevistas personales. Luc Jouret los observa en silencio, midiendo su energía. Les dice que todos los encuentros son sincronías dictadas por el cosmos. Quien duda se considera no preparado para la vibración de Sirio. Poco a poco, los adeptos aprenden a desconfiar del mundo exterior. Familiares, amigos, empleos, todo es visto como distracción material. La verdadera vida, dicen, empieza cuando uno abandona la oscuridad del mundo y se entrega al tránsito solar. A inicios de los 90, la orden se expande a Canadá y Francia. Grupos privados realizan ceremonias sincronizadas, conectados por teléfono y radio. Se intercambian grabaciones, cantos y coordenadas celestes. Los retiros espirituales se anuncian como viajes astrales guiados, donde cada participante deja una parte del cuerpo en la tierra. En una de esas reuniones, Jouret declara: «El mundo se apagará pronto. No debemos temer el fuego, sino la sombra. El discurso evoluciona. La luz ya no es símbolo de vida, sino de salida. Los miembros creen que, cuando el momento llegue, el sol abrirá un portal hacia Sirio, y solo los puros cruzarán». Dimambro diseña el ritual final, un tránsito colectivo hacia la nueva aurora. Para muchos, es el inicio de la salvación. Para otros, el principio del fin. Octubre de 1994. En Suiza, la nieve cae antes de tiempo. Los chalés de madera permanecen cerrados, las cortinas bajadas, y un olor dulce se escapa por las rendijas. Dentro, los miembros de la Orden del Templo Solar se preparan para el tránsito. Dicen que esa noche el sol invisible abrirá su puerta. Han vestido sus túnicas, encendido las velas y colocado símbolos de Sirio sobre el pecho. Luc Jouret y Joseph Dimambro caminan entre ellos en silencio. No hay gritos, ni miedo, solo una serenidad que parece ensayada. Les hablan del fuego purificador, de la unión con la estrella, del abandono del cuerpo terrenal. Cada palabra está llena de calma, cada pausa, de obediencia. Alguien toca una melodía suave, apenas audible. El sonido se mezcla con el viento que entra por las rendijas. En los registros hallados después, la policía encontró grabaciones con oraciones colectivas. Voces masculinas y femeninas repiten la misma frase: «El sol nos llama. No, morimos, viajamos». Esa noche, 23 personas fueron halladas muertas en un sótano cubierto de símbolos solares. Algunos cuerpos estaban dispuestos en círculos perfectos, otros acostados sobre terciopelo rojo. No hubo señales de violencia, solo copas vacías y olor a almendra amarga. Horas después,
Otros grupos realizaron el mismo ritual en Canadá y Francia. El fuego consumió las casas. Las montañas reflejaron una luz naranja. Los testigos dijeron haber visto una columna luminosa elevarse hacia el cielo antes de que el techo colapsara. Nadie sobrevivió. Durante las semanas siguientes se descubrieron nuevos sitios, todos iguales. Velas, túnicas, silencio. Los investigadores hallaron cartas cuidadosamente dobladas, dirigidas al Consejo de Sirio. En ellas, los adeptos afirmaban haber partido hacia el reino solar para preparar la llegada de los demás. Uno escribió: «No temáis el fuego. Es la forma más pura de luz». Luc Jouret y Dimambro también fueron hallados entre los cuerpos. Su posición, central, indicaba un último acto de liderazgo simbólico. A su alrededor, ampollas rotas, grabaciones y un reloj detenido a las 22:22. Los forenses determinaron que los suicidios fueron coordinados, planeados con precisión militar. Cada grupo había recibido instrucciones por carta semanas antes. La noticia conmocionó al mundo. El sol, símbolo de vida, se había convertido en un emblema de muerte. La prensa habló de fanatismo, de manipulación, de locura. Pero los miembros restantes de la orden lo negaron. Dijeron que los caídos simplemente cruzaron el portal y que pronto todos los que creyeran lo seguirían. Años más tarde, entre las montañas, un excursionista encontró un espejo enterrado con el emblema solar grabado en el dorso. Al limpiarlo, descubrió un mensaje oculto detrás del vidrio. La luz nunca se apaga, solo cambia de lugar. La orden del templo solar dejó tras de sí un eco de calma, imposible. Un silencio tan denso que aún hoy, los vecinos de Granges-sur-Salvan dicen escuchar, en ciertas noches, un canto suave que se confunde con el viento. Una melodía que parece venir de muy lejos, de una estrella que nadie ha visto jamás. 5 nombres, 5 formas diferentes de una misma enfermedad. En cada continente, en cada época, el deseo de creer ha encontrado nuevos disfraces. Un hombre que dice hablar con Dios. Una voz digital que promete silencio. Una promesa de luz que termina en fuego. Nada cambia, solo el lenguaje. Los símbolos se transforman, las palabras se adaptan, pero la estructura es idéntica. El líder carismático, la idea de purificación, la renuncia al yo. En todos ellos, la promesa de un orden superior para escapar del caos humano. El fanatismo no nace del mal, sino del miedo. Miedo a la soledad, al vacío, a la duda. Las sectas no reclutan monstruos, reclutan personas que buscan sentido. Y una vez dentro, el pensamiento deja de ser una herramienta y se convierte en una cadena. Los ritos, las reglas, el aislamiento, todo forma parte de una ecuación exacta. Romper la identidad, reemplazarla por la del grupo. Repetir, obedecer, creer. Así se destruye la voluntad, sin usar la violencia, solo con la palabra. Los niños de Dios usaron el amor. Aum Shinrikyo, la ciencia. El séptimo círculo, la tecnología. La orden del templo solar, la pureza. Y todos, sin excepción, prometieron una salida que nunca existió. La mente humana busca calor incluso en la oscuridad, y en esa necesidad, el fanatismo florece. Porque a veces no se trata de encontrar la verdad, sino de encontrar a alguien que prometa tenerla. Las luces se apagan, las voces se disuelven en la memoria, pero las ideas permanecen. Nadie sabe dónde termina una secta. Quizás, cuando su nombre desaparece, su eco ya habita en otra parte. Un nuevo símbolo, una nueva palabra, otro rostro que sonríe prometiendo paz. El ciclo nunca se rompe, solo cambia de forma. Los templos se vuelven foros, las velas se transforman en pantallas. Y la fe, ciega, sigue buscando un altar donde arrodillarse.
Algunos dicen que el mal muere con los fanáticos. Pero el fanatismo no necesita cuerpos, solo necesita fe. Fe en algo que brille lo suficiente como para cegar. Cada una de estas historias termina igual, con silencio. Un silencio espeso, limpio, casi hermoso. Porque el vacío tiene su propio lenguaje, y quienes lo escuchan rara vez regresan. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios. ¿Qué te asusta más? ¿Perder la fe o entregársela a alguien equivocado? Suscríbete para seguir explorando los lugares donde la fe y el miedo se confunden.